Cuestionario Acervo, Patrimonio del Pensamiento. Ideas, reflexiones y certezas de grandes personalidades argentinas. Hoy responde Norma Morandini. Para no perder espontaneidad, porque lo más rico es que uno sea espontáneo y sincero, ¿no? ¿Quién soy? Uno tiene toda la vida para preguntarse quién uno es, para llegar a la conclusión, simplemente una mujer cordobesa, nacida en Argentina, que su vida se confunde bastante con la vida de este país reciente, ¿no? Tuve una madre de pañuelo blanco, 2 hermanos desaparecidos, una vida en el exilio, y eso, bueno, determina mucho quién uno es, como hija de los 70, hija de ese tiempo en el que un muerto se vengaba con otro cadáver. Viví el exilio, que debe ser la situación de mayor desgarro que hay, porque uno pasa a ser nombrado con aquello que perdió. Yo salí de Argentina y me encajaron el mote de cordobesa, cuando ya había perdido Córdoba, había perdido mi país. Pero sin embargo, esto que es doloroso, el destierro, me permitió a mí ejercer periodismo en libertad. Viví siempre en países que hicieron la transición del autoritarismo a la democracia, como fue Portugal, como fue España, después Brasil, y como corresponsal de una revista que tenía mucho prestigio, Cambio 16, me permitió recorrer y tener una visión directa de corresponsal del proceso que hicieron todos nuestros países en Sudamérica del autoritarismo a la democracia, ¿no? Yo tengo la sensación siempre que uno se sale de uno mismo para ser lo que los otros nos dicen que somos, para ser lo que nosotros creemos que somos, para ser lo que los mandatos sociales nos dicen que somos, y por suerte cuando ya se tiene la edad que yo tengo, uno puede volver a uno mismo y vivir. Si uno puede vivir cómodamente con uno mismo, eso es una maravilla. Entonces uno siempre se pregunta cómo te ven los otros, ¿no? ¿Qué provocas en los otros? Bueno, yo recibo hoy mucho cariño de la gente en la calle, mucho, es una cosa que me conmueve mucho. La gente me agradece, a todos nos gusta recibir reconocimiento, a todos nos lastiman las ofensas, todos tenemos eso. Yo creo que el ser humano siempre necesita el reconocimiento del otro. Yo me río porque hace poco descubrí en un cuaderno mío de la adolescencia que decía: no voy a hipotecar mi vida en la miseria ajena. Entonces a veces cuando me molesta si alguien dice algo que no me agrada o que trato de que no me ofenda, porque digo, como si a los 15 años supe que uno no podía, es decir, que la miseria del otro no tiene que ser un condicionante en la vida de uno. Soy desordenada, me gustaría ser más ordenada. Tampoco soy un caos, he aprendido mucho, pero admiro mucho a las personas que tienen sentido de organización. Yo tengo mucha intuición, pero realmente admiro las personas organizadas y ordenadas.
lo que no sé, o todo lo que creía saber, y la vida me fue probando que para saber lo primero que uno tiene que hacer es despojarse de preconceptos, de prejuicios. Lo que sé es que la vida tiene una fecundidad que es mucho más rica y mucho más pródiga que todo lo que imaginamos y le pedimos a la vida cuando vamos con prejuicios, con preconceptos, con juicios y con condenas tan fuertes, ¿no? Eso es lo que he aprendido. Nací en Córdoba, en Dianfunes, es la ciudad, la última ciudad importante del norte cordobés, donde estiramos las vocales, decimos la Carolina decimos. En los años 70 había como una mirada muy sociológica de las carreras. Yo siempre hago bromas, digo, yo no fui a la facultad, no nos enseñaban a ser periodistas, sino que nos formaban para hacer la revolución social. Lo digo un poco riéndome, lástima que esa concepción después dejó tanto sufrimiento, ¿no? El Mayo francés hizo la fiesta y en la desmesura argentina nosotros pusimos los muertos, ¿no? De modo que eso que uno podría recordar con la alegría con la que se recuerda siempre el tiempo juvenil, entre nosotros, por lo menos mi generación, está muy marcado por esto, ¿no? De haber tenido, como que la vida te la determinaba a otro. Por eso yo insisto tanto del valor de vivir en libertad. Si yo les cuento que las mujeres no firmábamos nuestros artículos, a ustedes les va a parecer, pero ¿cómo? Yo antes de irme al exilio hacía colaboraciones en Clarín y lo máximo que conseguí firmar era NM. Tuve repercusión con unos artículos que escribí, me ponía Nene Morandini y la gente creía que yo era un periodista hombre. Pero lo grave de eso era que lo teníamos naturalizado, es decir, que a nosotras o que a mí no me parecía un disparate que las mujeres no pudiéramos ponerle nuestro nombre a los artículos. Es decir, en esa época en Argentina había muchísimas mujeres que te decían, yo no soy feminista. Ser feminista era como un insulto, porque bueno, el tema del feminismo era un tema nada más que de las académicas, no era todavía un tema de la sociedad, no ocupaba las plazas públicas estaban ocupadas por mujeres, las madres del dolor, las madres del pañuelo blanco, y hemos tenido muchas décadas donde las plazas públicas han sido ocupadas por las madres que lloran por los hijos o porque están desaparecidos o porque son las víctimas de la violencia policial o las víctimas del tránsito o las víctimas de Cromañón, y ya ven ustedes cómo la historia de nuestra democracia es una historia muy marcada por madres en duelo. Por eso es tan importante y tan auspicioso lo que pasa hoy, que se llenan las plazas con la alegría de las muchachas jóvenes.
que no me hayan ganado los prejuicios, porque como la ley manda que uno de cada 3 candidatos tiene que ser mujer, como yo participaba en el debate público, trabajaba en una revista, era corresponsal de una revista muy prestigiada, tenía visibilidad pública, que es algo que la política aprecia. Cada vez que había elecciones me proponían ser candidata. Y yo siempre dije que no, y siempre dije que no. Y ahí yo no estaba en Argentina, había vuelto a Lisboa a dar un curso, y ya habíamos pasado el 2001, que fue tal vez el momento de mayor sinceramiento en nuestra historia, donde el país apareció realmente sobre escombros. Y ahí, en lugar de decir no, como había dicho, dije, ¿por qué no? Y ahí acepté participar en política, que es algo en lo que yo jamás me hubiera imaginado. Fui diputada y senadora entre el 2006 al 2015. Y bueno, todo lo que viví, es decir, aprendí muchísimo, aprendí, es decir, sobre todo que si no hay política no hay democracia, aprendí el daño que pueden hacer los malos políticos, y aprendí también la necesidad que tiene nuestra sociedad de que finalmente tengamos políticos que no vivan la política como una profesión, sino que la vivan como un servicio, que tengan vocación pública, que antepongan la ciudadanía, y no, es decir, que en lugar de llenar cargos se cumplan con funciones, ¿no? No sé, me parece que tenemos una gran, más que mentira, una gran confusión, que nos creemos únicos, diferentes, como país, ¿no? Como sociedad. Me da mucho fastidio la mentira, pero también me he dado cuenta que no todo mentiroso es un tramposo. A veces la gente miente porque no quiere molestar, porque no tiene confianza de mostrarle al otro quién es, pero me parece que entre nosotros como argentinos la verdad no es un valor. Tenemos como bastante naturalizado de no decir la verdad, ¿no? En ese sentido. Ya volvemos con Cuestionario Acervo, Patrimonio del Pensamiento. Ideas, reflexiones y certezas de grandes personalidades argentinas. Continuamos con Cuestionario Acervo, Patrimonio del Pensamiento. Ideas, reflexiones y certezas de grandes personalidades argentinas. Yo primero estaba muy cuidadosa con la... Ahora me vas a tener que... Me vas a tener que parar, sí. Pienso en la monja Peloni, ese tipo de mujeres. Es decir, que la vida, ella era una directora de escuela y sin embargo se puso al frente de sus alumnas, y después todo lo que ella se convirtió, ¿no? Porque lo que no pudo la política, lo pudo la religión. Después que terminó el juicio, la sacaron y la mandaron a Corrientes, y sin embargo en Corrientes la hermana Peloni se metió con otro drama de nuestro país, que son las mafias y las entregas, sí, el tráfico de bebés, ¿no? Pienso en mujeres a las que me gusta mucho leer, que no son muy conocidas, como Yvonne Bordelois. Estoy ahora participando en una asociación de amigos de la Biblioteca Nacional, y redescubriendo a Borges. Estoy redescubriendo ahora a Sarmiento, que Sarmiento detestaba Córdoba, porque Córdoba no aceptó que a las maestras
norteamericana, pero ahora en estos días descubrí un texto de una asociación de periodistas puritanos que le critican a Sarmiento por la vida que tiene de tener mujeres y es muy graciosa la carta que responde Sarmiento a estos puritanos, periodistas puritanos, como diciendo: lo que pasa en mi sábana, eso es como arena entre los dedos, lo que va a quedar es todo lo que yo hice, y va nombrando efectivamente todas las cosas que hizo. Pensaba en la Negra Sosa, que me distinguió con su amistad, ¿no? Que es conmovedor su voz, o la gente joven que ya no conozco tanto, pero que igualmente me conmueve, ¿no? Mirar de frente sus problemas. Tenemos un pasado que nos pesa y nos vivimos amenazando con el futuro, y lo único que tenemos, que es el presente, no lo usamos para resolver los problemas. Me parece que el otro problema serio que tenemos es que nadie se hace cargo de nada. Siempre la culpa la tiene el otro. Tenemos una relación muy complicada entre la responsabilidad y la culpa. Es decir, me parece que esto, ¿no? Que además no educamos a los niños para que sean responsables con el privilegio de vivir en libertad. No reconocemos, sobre todo, es decir, todas las generaciones nacidas y educadas en democracia tienen un privilegio que generaciones como la mía y todas las que siguen atrás no tuvieron, porque en algún momento de la historia hubo golpe militar, hubo autoritarismo, hubo gente que nos decía cómo había que pensar, cómo había que vestirse, qué libros leer, qué películas no ver, a quién llevar a la alcoba. Hoy se vive en libertad y sin embargo no se tiene responsabilidad con ese privilegio de vivir en libertad, ¿no? Me parece que este es el rasgo más lastimado que tenemos, ¿no? Primero que no sería, no ambicioné nunca, ¿no? Bueno, no importa, vamos a hacer la ficción. No, yo creo que hay que tener la autoridad de poder abrir los brazos, ¿no? El presidente gana por un partido, pero gobierna para todos. Y esto es algo que todavía no tenemos incorporado en nuestro país, es decir, no respetamos la investidura. Cuando no se respeta la investidura de un presidente, el que sea, estamos demostrando que no somos democráticos. De modo que ser presidente de una democracia es abrir los brazos, poder hablar claramente, hacer una tarea de pedagogía. Hay que ser pedagógico. La política ha eludido la función fundamental pedagógica que tienen que tener aquellos que toman decisiones en nuestro nombre, ¿no? Insistir en hacer una educación democrática, ¿no? Que los argentinos podamos compartir la misma visión democrática del sistema en el que queremos vivir. Argentina es un país en el que no nombramos, usamos muchos eufemismos. Por ejemplo, decir izquierda, en nuestro país la izquierda ha tenido una connotación muy mala siempre. Entonces, en lugar de izquierda, como uno lo ve, vas a Chile, vas a Uruguay, vas a Brasil, te dicen este es de izquierda, este es de derecha, y en eso no hay nada descalificativo. Acá hemos inventado eufemismos. La gente de izquierda se dice progresista. ¿Qué quiere decir ser progresista? Se presupone que siempre es ir hacia adelante. Ahora,
lo que me sorprende a mí mucho es cómo la gente que se dice progresista no consigue ir hacia adelante, que el gran aprendizaje que tendríamos que haber hecho es vivir en democracia. Yo viví en los años 70, tuve 20 años en los años 70, me consideraba una persona progresista y hoy cuando veo que el progresismo es antidemocrático, cuando es decir, se ha hecho esta utilización y esta apropiación de los derechos humanos como si hubiera es decir, un sector que se autodenomina progresista. Yo creo que ser progresista en Argentina hoy es ser auténticamente democrático, es decir, respetar al otro, saber que si se invocan los derechos humanos, tenés que respetar al otro. El otro es un igual, el otro tiene exactamente los mismos derechos que uno y sobre todo el derecho a la opinión. Y esto me parece que es lo que, es decir, no conseguimos ser progresistas en este sentido, ¿no? Como dije, en los 70 tuve 20 años y también caí en la tentación de pensar que Perón podía ser un líder socialista y después cuando vi decir, que era una concepción de poder, la violencia guerrillera, la triple A, el que se disputaban frente al líder la derecha y la izquierda y que nos dejó tanto, tanto, tanto daño, es decir, creo que el peronismo sobre todo es una cultura que descree de la democracia. Es una cultura de poder, ¿no? Que toma decisiones que, es decir, que en momentos de crisis siempre se presenta como el que viene a dar las soluciones. Se nos ha dicho siempre que solo el peronismo puede gobernar. Yo como soy provocativa en el coso, doy vuelta esta aseveración y digo, ¿no será que con el peronismo en la oposición es muy difícil gobernar? No sé, es una pregunta. Hoy es momento de hacer de los retazos políticos una manta democrática, tomar lo mejor del peronismo, que es la justicia social, tomar lo mejor del radicalismo, que es la idea de república y la división de poderes, tomar lo mejor del socialismo, que son los derechos, y de eso hacer una síntesis y poder tener una cultura democrática. Hoy gobierna uno, mañana gobierna otro, con alternancia, que eso es la democracia, y no de que volvemos a fundar el país cada 10 años, vivimos siempre en ascuas, no hay generación que no haya sido, que no tenga que padecer la inflación, los default, que todo empieza de nuevo, que es decir, yo hoy me he hecho muy modesta en mis aspiraciones. Aspiro a vivir en un país normal, democrático, por supuesto. Termino de ver la del Politicians, que está en grandes, no sé, en inglés, no sé, de Politician, ¿cómo es mi inglés? Soy de los años 70, que no estudiábamos inglés porque era el idioma del imperio. El imperio ni se enteró y la que se embromó fui yo. Fíjense por qué no hay que tener prejuicios. Que la incorporación de las mujeres ha hecho un cambio enorme en la vida legislativa. Ahora les digo siempre lo mismo, chicas, no sean obedientes, porque de nada sirve que ahora seamos más, pero que sigan siendo los hombres los que con el dedito ponen en las listas a las esposas, a las amantes, a las amigas. Me llama la atención cómo todavía la voz
de las mujeres políticas que no denuncian corrupción, pero que hablan de otros temas, no son escuchadas, ¿no? Es decir, todavía pareciera que las mujeres tenemos que gritar para ser escuchadas. Como yo creo en la fuerza de los argumentos, es decir, me gusta ver cuando las mujeres, es decir, pueden argumentar, ¿no? Es decir, y ha habido un cambio enorme en el trabajo legislativo con la incorporación de las mujeres. Norma Morandini ya es parte de nuestro acervo. Cuestionario Acervo, Patrimonio del Pensamiento, ideas, reflexiones y certezas de grandes personalidades argentinas.